y hoy el tema a tratar es el perdón entre esposos, lo cual es un tema realmente hermoso. Pero quiero introducir el tema diciendo que el perdonar es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos más difíciles para cada uno de nosotros como criaturas caídas. Y en particular los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, aunque tenemos la misma condición caída, hemos sido redimidos por el Señor y tenemos una obligación mayor ante nuestro Señor que todos los demás con relación al perdón. Es decir, tenemos obligaciones muy fuertes con el prójimo que no nos dan opciones. El Señor simplemente nos dice perdona. Y realmente es un acto difícil. Entonces, viene el otro punto, y es que cuando nos referimos al perdón verdadero, no hablamos de una especie de sentimiento que nacerá espontáneamente en el alma y nos llevará al mejor estilo de las películas de Hollywood, a borrarlo todo y absolver el pecado. Antes, la acción que cubre la falta de nuestro prójimo es un ejercicio que en ocasiones es muy pero muy doloroso y requiere de un esfuerzo muy grande que no estamos dispuestos a hacer. Y ahí es donde está el reto en todo esto. Si vemos lo anterior, vamos a observar con claridad, cuando analizamos lo que debemos perdonar, que en la Escritura también hay situaciones, por ejemplo, entre esposos que producen rupturas definitivas. Yo no vengo a hablar hoy sobre el divorcio y sus causas, y para eso recomiendo el excelente video que está en nuestro canal de YouTube, en donde nuestro hermano pastor Oduber Miranda Benítez explica con toda claridad acerca del divorcio, sus causas y todo esto. Increíblemente, hoy vengo a hablar de cosas que aparentemente son menores, entre comillas, pero curiosamente son las que más producen rupturas en la relación matrimonial. Voy a usar 3 textos base, muy poco me voy a devolver a ellos, pero creo que los 3 textos bases recalcan nuestra obligación y necesidad del perdón. Quiero que usted los tenga en mente, vamos a buscarlos. El primero se encuentra en Mateo 22, 36 al 40, Mateo 22, 36 al 40. Luego salten hasta la carta a los Efesios, Efesios 4, 25 y Efesios 5, 33. Son los 3 textos. Evangelio según San Mateo 22, 36 al 40, Efesios 4, 25 y Efesios 5, 33. Voy a leerlos. Primero, Mateo dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidado con eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vamos a tener presente. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y finalmente Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para el creyente no existe posibilidad alguna, lo hemos dicho, de no perdonar a su prójimo arrepentido. Más aún cuando esa persona es la más cercana a él y directa, es la persona más cercana y es la persona más que más nos conoce, que más conocemos y que debe ser objeto del amor perdonador que Dios ha hecho reposar en nuestros corazones. Cuando el creyente perdona, demuestra que realmente Cristo ha llegado hasta su alma de una manera poderosa para poder así perdonar. La enseñanza de hoy la he dividido en cuatro secciones. La primera de ellas tiene que ver con las generalidades sobre el matrimonio que es necesario tener claro
para poder avanzar sobre el tema del perdón. Vamos a ver lo que se cree que es el matrimonio hoy en día, que genera tantos conflictos que requieren perdón, y lo que la Biblia dice que debe ser el matrimonio. Ahí nos vamos a demorar un poco, pero se van a dar cuenta que es necesario. En segundo lugar, vamos a mirar la realidad imposible de eludir de los conflictos entre esposos. A veces idealizamos el matrimonio y creemos que no van a haber conflictos, pero si algo tienen asegurado todos los matrimonios desde el momento en que dicen sí acepto, es que habrá conflictos. Algunos más difíciles que otros, pero en todos los matrimonios habrá enormes conflictos. En tercer lugar, veremos la importancia de los tiempos del perdón, es decir, que el perdón no debería aplazarse, sino que antes debería procurarse por todos los medios posibles la reconciliación. Finalmente, vamos a ver que el perdón se facilita cuando entendemos nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios y como esposos. Bien, entonces vamos a iniciar hablando sobre esas generalidades del matrimonio. Según la Escritura, el matrimonio debe ser un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. De hecho, en todos los sermones matrimoniales que doy digo una frase, digo, la institución matrimonial no es exclusiva del cristianismo, sino que el Señor en su gracia ha permitido que el mismo pueda ser realizado en todas las religiones del mundo, incluso hasta en los estados que apoyan el ateísmo. Se permite, o el matrimonio es una realidad que se usa para fortalecer aquellas sociedades. Es por eso que los actuales movimientos del marxismo cultural, como por ejemplo el feminismo radical y los grupos LGTBIQ+, son aterradores, pues atacan una institución que ha sido creada por Dios para todas las sociedades del mundo. Esto es realmente preocupante. Pero también es cierto que los hombres no hemos ayudado a cimentar una visión correcta del matrimonio, pues cuando una persona se casa y uno le pregunta, ¿por qué te casas?, viene una respuesta que nos debe hacer pensar realmente en lo que está diciendo. Dicen, la mayoría, me caso para ser feliz. Wow, aquí hay un problema serio. Para ser feliz, y la felicidad, el problema es que es entendida como el cumplimiento de todos aquellos deseos que ni siquiera son nuestros y que hasta nuestras almas han traído personas extrañas, incluso algunas de ellas bien intencionadas, pero que no saben lo que significa ser felices. La felicidad para el creyente, no importa si el creyente es casado, soltero, viudo, separado, rico, pobre, con buena salud, con mala salud, no consiste en lo que tiene ni en lo que experimenta. No consiste en eso la felicidad, sino el ser hallado en Cristo. Si tenemos eso claro, de muchas maneras vamos a estar gozosos, más aún para los casados. ¿Por qué? Porque cuando usted se casa, adquiere a una persona que es pecadora igual que usted. Y en principio la vida se la va a hacer muy difícil. Y usted le va a hacer la vida muy difícil a la otra persona, hasta que se armonicen esos, como en el fútbol, los automatismos para jugar, que empiece a conocer y demás. Entonces, en el matrimonio hay muchísimas falsas expectativas sobre la felicidad, y es lo que en principio lleva a los matrimonios a fracasar. Ejemplos patentes de lo anterior son los jóvenes que se casan porque la pareja es demasiado atractiva. Y eso lo hemos visto, la pareja es demasiado atractiva y creen que toda la vida seguirán siendo así de atractivos. Recuerdo un bolero que después fue balada pop, porque nada es para siempre, hasta la belleza cansa y el amor acaba. ¿Se acuerdan? Ustedes son viejos. Pues bien,
Ese es el asunto que nosotros no alcanzamos a dimensionar. La pareja es demasiado atractiva, el otro, y dicen, wow, en eso no puede haber nada malo. Y recuerdo en una película que alguien dice, wow, la maldad de esa es directamente proporcional a su belleza. Nos encontramos con esos casos en la vida, ¿verdad? Pero también vemos el caso de los que creen o tienen la idea egoísta de que en el matrimonio van a satisfacer todas sus fantasías sexuales reprimidas. Y esa idea es todavía más idealista. ¿Y por qué? Porque cuando vienen los hijos, las carencias, las enfermedades y tantas otras cosas, las relaciones íntimas tienden a pasar a un segundo plano con el fin de solucionar los asuntos urgentes que se han presentado en el matrimonio. Ahora bien, quiero dejar en claro que no estoy en contra del gusto natural, de la apreciación estética, puesto que el Señor ha provisto sentidos, y creo que sería una verdadera tontería, una acción demencial, casarse con una persona que no le gusta. Sí, y lo estoy diciendo con plena responsabilidad de lo que estoy diciendo, con conocimiento de causa. Miren, algunas personas se casan por razones económicas. ¿Qué pasa va a explotar, es una olla a presión porque no le gusta nada de la otra persona. Aún en el cristianismo, los que se definen actualmente como puritanos, no lo ven como parte de la historia, sino como unos puritanos actuales, muchas veces establecen un estándar de piedad inalcanzable que no tienen en cuenta los gustos personales. Dicen, no, cásate con la persona más piadosa. Wow, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y si no te gusta? Hay un problema enorme. Hay un problema enorme. Y no me refiero solamente a la parte física. Hay tantas cosas que tienen que gustar para poder estar juntos. Pero también vemos que se generan conflictos por causa de que la pareja hace aquello que no nos gusta que haga o que nosotros hacemos aquello que a nuestra pareja no le gusta que hagamos. Pongo ejemplos cotidianos. Se generan muchas expectativas falsas en nuestras propias almas egoístas. La mujer puede decir, wow, yo espero que él hoy, día de mi cumpleaños, entre por la puerta con un ramo de flores, de rosas rojas maravillosas, y resulta que a él se le olvidó. Se le olvidó, ¿por qué? Porque su mente es una mente de aquella persona que es totalmente despistado. Desde que lo conoció, no recuerda ni la ropa que tenía el día que conoció a la otra persona, es totalmente despistado. O la persona que espera que en el aniversario de bodas la lleve al restaurante más fino porque cuenta con los recursos y a él ese día se le ocurrió llevarla a comer pizza. Son cosas falsas expectativas en nuestra alma que van destruyendo la relación. O porque le llevó el vestido color verde y ella dice, no se ha dado cuenta que a mí no me gusta el verde, me gusta el azul. ¿Y por qué no se memoriza eso? Pues porque no se memoriza porque no se lo memoriza, no es porque no la ame o algo por el estilo. Y se genera un conflicto enorme en esta parte. Por eso, o como un caso real entre reformados, él espera que ella le regale un comentario de Juan Calvino y ella le lleva una teología pentecostal. ¿Qué afrenta contra un varón reformado lo que acaba de hacer aquella mujer? ¿Qué conflicto tan grande en casa? Esos conflictos que ahora nos causan risa, producen rupturas enormes. Porque en vez de resolverse con el perdón, se escalan al nivel de guerra. Y es ahí donde se destruyen las relaciones y se requiere el perdón. Miren, las causas más frecuentes de la separación en nuestro país y en el mundo no son las que pensamos. En el Código Civil hay 9 causales de divorcio, menos mal que hay abogados acá y me pueden corregir. En Colombia,
relaciones sexuales extramatrimoniales, grave e injustificado incumplimiento de deberes conyugales, ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, la embriaguez habitual, el uso habitual de sustancias alucinógenas, salvo por prescripción médica, la enfermedad grave e incurable que ponga en peligro al otro cónyuge, las conductas tendientes a corromper al otro o a las personas a su cuidado que vivan bajo su mismo techo, la separación de cuerpos por más de 2 años, el mutuo acuerdo. No existe en Colombia una causal que se llama incompatibilidad de caracteres, no existe, pero casi todo en Colombia, casi todos los divorcios se tramitan por mutuo acuerdo. Tremendo. Los judíos alguna vez le preguntaron al Señor, ¿podemos dar carta de divorcio a nuestras esposas por cualquier cosa? Y el Señor dijo, porque Moisés dijo, y el Señor dijo, eso es por la dureza de vuestros corazones. Pero parece que la sociedad volvió a eso. ¿Podemos divorciarnos por cualquier cosa? ¿Cualquier cosa es suficiente? ¿Cualquier cosa que se haga debe romper la relación matrimonial? No, nuestros corazones son duros por falta de amor, falta de perdón hacia la persona que vive más cerca. Miren, y en la actualidad todavía esto es más penoso, porque se han llevado a niveles casi de estupidez total las razones para divorciarse. Por ejemplo, hay una discusión entre esposo y esposa y se gritan, algunas veces se pasa, y al esposo se le ocurre decirle, tú eres una cabezona. Viene el abogado o los abogados de ella, si tienen mucho dinero, y arman inmediatamente un teatro único, un teatro terrible, y dicen, al haberle usted dicho cabezona, le ha maltratado psicológicamente y por eso deberá darle la mitad del salario de vengado durante el resto de la vida. Y el argumento es tan convincente que hasta la mujer termina creyendo que es cabezona. Dice, no sabes cómo me maltrató, qué daño tan grande me hizo en lo que me pasó. Y lo peor es que a veces llegan a las iglesias cristianas después que todo se ha roto por culpa de ambos y le dicen a uno mismo, pastor, imagínese pastor, hasta me dijo cabezona, y uno la analiza así y dice, oye, pero como que sí es verdad. Como que eres cabezona, pero no te... Y uno se la manda, hermana Yané, recíbemela ya, por favor, y trata de hablar con ella. ¿Cuál pastor? Aquella que es así, sí, la cabezona, sí, esa ya. No, en serio, hablando en serio, hay situaciones terribles que se presentan, que se hacen más grandes por nuestra terrible maldad. Y es por eso que los matrimonios requieren ajustes, porque el conflicto es inevitable. Los matrimonios ideales en la Biblia no existen, téngalo claro. ¿Por qué? Por el pecado. No existen. Miren, un hombre perfecto, sabio, caballeroso, muy bien parecido, con todas las profesiones que usted quiera, multimillonario y el hijo predilecto de un padre sorprendente, se casó con una mujer maravillosa, comprensiva, increíblemente hermosa, sabia, un poco curiosa y pelearon por una fruta. Él se llamaba Adán y ella Eva. Suena simple y da risa, pero debería hacernos llorar, pues ese fue el acto más infame de rebeldía contra el Dios Santo que se pudo cometer jamás. Cometieron el peor de los pecados contra Dios, violaron el pacto de obras, pero noto algo en esa violación del pacto y en esa rebeldía contra Dios. Adán no dejó a su mujer. No, que no podía porque era una sola. Fueron expulsados del Edén, condenados a muerte. Él la inculpó a ella. Perdieron un hijo porque el otro salió muy malvado, a quien también perdieron, porque huyó de la presencia de sus padres, y aún así este hombre no dejó a su mujer. Adán tenía cosas muy buenas moralmente hablando,
y no nos detenemos a mirar eso. Pero ¿qué decir del resto de los hombres de la Biblia? Abraham y Sara tampoco fueron un matrimonio perfecto. Ella era su medio hermana, aún Dios no había prohibido tales prácticas. Sara era estéril. Abraham requería un hijo para cumplir el pacto y él nunca pensó en dejarla. El padre de la fe mintió, dijo que no era su esposa 2 veces por cobardía y ella no lo dejó. Pero podríamos seguir hablando. Isaac y Rebeca. Rebeca se inventó una trama enorme para que Isaac bendijese a su favorito, porque no era el favorito de Isaac, para que lo bendijera bajo juramento y todo, y participó en la trama. Isaac no dejó a Rebeca. Jacob con Raquel, su favorita. Esta mujer tenía una capacidad de armar problemas por cualquier cosa. Dame hijos o me muero. Jacob tenía otras 3 mujeres y no dejó a Raquel. Job y su mujer, Betsabé con David, en fin, estos hombres no abandonaron sus matrimonios, ni estas mujeres dejaron a sus varones, y todos distaron mucho de ser matrimonios perfectos. Eran matrimonios reales debido a la caída. Los matrimonios ideales, hermanos, son el producto de los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. No son el reflejo de la realidad derivada de la caída, y la idealización de los mismos es expresado solamente en términos de belleza, el príncipe azul, la princesa encantada, riqueza, lo que puedo tener, estabilidad emocional y tantas otras cosas que seguramente todos deseamos, pero que mantenerlas no es posible en el tiempo. Como hemos observado hasta ahora, los conflictos matrimoniales iniciaron en el jardín del Edén, justo en la caída o tal vez antes, en la tentación misma. Pero debemos observar que las condiciones de Adán y Eva para glorificar a Dios, lo cual es el fin del matrimonio, eran mejores para ellos que para cualquiera de los seres humanos. Es decir, ellos tenían todas las condiciones para hacer un matrimonio realmente feliz, pero no lo fueron. Ellos no tenían problemas con otras personas que se entrometieran en su relación, tenían el mejor padre de todos, eran muy ricos, su vida emocional, espiritual, material y física era la mejor. El ambiente de estas personas era pero muy adecuado para glorificar al Señor, pero cayeron. Uno de los asuntos que más debemos considerar en esta parte, nuevamente, es las falsas expectativas sobre el matrimonio. Por ejemplo, ¿usted sabe cuánto sufren las personas románticas? No le digo que no lo sean, porque es una condición de carácter. Pero ¿sabe cuánto sufren las personas románticas cuando le toca vivir con una persona poco emotiva? Es que ella, es que él y el otro está ido. ¿Por qué? Porque es su carácter. Usted no puede pretender que esa persona se acuerde de las fechas importantes, que comparta la misma música. No. Y entonces aparecen los científicos sociales, especialmente los conductistas, quiero aclarar, y tratan de cambiar las acciones, la conducta de uno hacia el otro. Solución, la más fácil. Tomo a este y los acerco a un punto medio en donde pueda conversar. Sí, intente mover 2 edificios para que vea el resultado. Se rompe. Intente mover 2 montañas para que vea el resultado. Se rompe. Y uno dice, pero ¿por qué en consejería pastoral, pero por qué este tipo no puede hacer esto? ¿Por qué esta mujer no puede hacer esto? Porque no puede. ¿Y por qué no pueden? Porque su estructura mental, espiritual, psicológica es totalmente distinta. Y si nosotros lo forzamos, el resultado final de aquella consejería pastoral es la destrucción del matrimonio.
No, que vamos a llegar a un punto intermedio. Mire, la persona poco emotiva y seca, para que no le presta atención a nada, dice, dale, yo voy a hacer eso, y después se olvida. ¿Por qué? Porque su carácter no lo va a transformar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pretendemos sin darnos cuenta? La felicidad de uno solo. Es que tú debes hacer eso para que ella, o es que tú debes hacer eso para que él, y no nos damos cuenta del grave problema que hay aquí. No, es imposible poner de acuerdo a dos pecadores sobre qué es la felicidad y cómo deben vivirla. Totalmente. Más aún cuando la felicidad es un concepto humanista y terriblemente abstracto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando estos conflictos tan grandes aparecen en los hogares, no sirven las flores, las canciones, los recuerdos hermosos, ni nada por el estilo. Nada puede arreglar. ¿Qué es lo único que lo puede arreglar? La palabra de Dios, la cual es suficiente, llamando a los esposos al arrepentimiento, a la búsqueda de la gloria de Dios antes que a la búsqueda de sus propios deseos. Así de sencillo. Y ahí es cuando la consejería entre creyentes, ¿son creyentes ambos? Sí. Entonces, ¿por qué estás persiguiendo esto? Tienes que perseguir la gloria de Dios. Y por eso es que cuando llegan no creyentes a consejería pastoral, lo primero que hacemos es predicar el evangelio. Pastor, arregle nuestro matrimonio. ¿Y yo cómo? No tengo poder para arreglar ese matrimonio. Solo el Señor puede arreglar sus vidas primero y luego su matrimonio, si es la voluntad de Él. Ahora, el perdón no debe aplazarse. Eso también es el siguiente aspecto, el tercer aspecto a tratar. El perdón adecuado en el momento justo. Nosotros leímos Efesios 4:25 y 26, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es una ordenanza para todos los creyentes, no solo para los matrimonios. Sobre el matrimonio podríamos usar la alegoría que viene en el capítulo 5 del 20 en adelante en la carta a los Efesios. Pero el perdón, habíamos dicho que no es una opción entre muchas, ni tampoco se trata de un sentimiento que van a hacer, sino la obligación de los creyentes que han sido perdonados por gracia y por lo tanto tienen una deuda de gracia, manifiestan su agradecimiento al Señor mediante el perdón, tal y como nos lo enseña la conclusión de la parábola de los dos deudores. Todos recordamos esa parábola, el que debía mucho, que no podía pagar, que prácticamente estaba vendido al dueño, al amo, y el amo le perdona aquella gran deuda, esos 10,000 talentos, y el otro solo debía unos cuantos denarios y no era capaz de perdonar. Pensemos en nosotros de esa manera. Nosotros teníamos la gran deuda que no podíamos pagar, ni siquiera viviendo una eternidad que en el infierno podríamos pagarle a Dios tal deuda. Entonces, Dios por su gracia nos ha perdonado. Somos privilegiados y tenemos un gran gozo porque no teníamos méritos en nosotros y el Dios Todopoderoso nos perdonó. Y en ese gran perdón de Dios adquirimos una deuda con nuestro prójimo, la deuda de perdonar a todo el que llega arrepentido. Ahora, hay ocasiones en que no es prudente, y son muy pocas, en que no podemos aplicar enseguida esto de no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, no dejar pasar el día. ¿Por causa de qué? Por la dureza de nuestro corazón. Es cierto que debemos buscar el perdón cuanto antes, pero hay ocasiones en que la reconciliación inmediata puede entenderse como tener derecho de negar la reconciliación a la otra persona o el acceso a la comunicación. Hoy en día hay tantas situaciones que yo llamaría infantiles en medio de los matrimonios. Dígale, ya personas de muchos años, el padre de familia, dígale a su mamá que me sirva la comida.
Y la mamá responde, dígale a su papá que se la sirva a él. Estoy hablando totalmente en serio, son casos normales. En la actualidad, los más jóvenes con los chicos, dígale a su mamá que no la voy a desbloquear de WhatsApp hasta que no me desbloquee del Facebook. Son cosas infantiles, sí, pero son causas de rupturas y de heridas muy profundas en los corazones de hombres y mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado del tiempo en que buscar la reconciliación. Eclesiastés 3 del 1 al 8 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Mire esto, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es muy claro en las Escrituras que aunque nos manda a buscar cuanto antes el perdón, en algunas ocasiones no es posible hacerlo, insisto, debido al estado emocional de la otra persona o de ambos. Pueden estar llenos de ira y en ese momento no es buena idea que busquen el perdón porque hay una dureza manifiesta en el corazón de ambos. Y seguramente en esta parte de la enseñanza muchos se preguntarán, entonces, ¿cuáles son esos momentos tan inoportunos? Pues sí, cuando está lleno de ira, pero hablando de tiempos, un pésimo momento para buscar hablar son los momentos de las comidas. Ambos tienen hambre, más de uno se atraganta hablando en serio, mientras que otros sufren indigestión debido a que es imposible hablar en ese momento. Y saben que hay esposos, me refiero a ambos, que el momento preferido para arreglar es justo en la cena. Y el esposo dice, oye, acabo de llegar, mira, no. O la esposa, oye, acabo de llegar, también estaba ocupada en mi trabajo, ¿y cómo me vas a interrumpir ahora? No, la hora de las comidas es para comer. Y ¿sabe algo? Un excelente momento para hablar es la madrugada. Alguien, no, pero la madrugada es para dormir. Cuando hay conflictos profundos en el matrimonio, uno de los dos se levanta a caminar la sala, a ver qué hace con su vida. Dicen, ¿esto qué está pasando? Es el momento que el otro entiende, dice, es un tiempo muy silencioso. No pueden despertar a los niños, no pueden gritar por los vecinos. Y entienden con toda claridad que pueden hablar en voz baja y pueden resolver muchas cosas. Si son verdaderos creyentes pueden terminar orando, glorificando a Dios y haciendo las paces. Es un buen momento. Ahora, hacer las paces, hacer la paz, perdonarse, beneficia no solo a la pareja que es perdonada, sino que esta obediencia nos restaura a nosotros porque es evidente que quita la pesada carga del odio y otros pecados en nuestra alma como el orgullo, la falta de amor, la ausencia de la paciencia, al tiempo que estimula la misericordia en nuestras almas. Siempre habrá frutos visibles para la obediencia y eso es un asunto que no tiene discusión. Sin que eso signifique algo así como la peligrosa teología de la retribución, como hemos estado hablando en el libro de Job. Pero el perdonarse o al perdonarse los esposos se afianzan los vínculos de la fe y en consecuencia el matrimonio mejora y mejora tiene que ver justamente con los aspectos espirituales de darle la gloria al Señor. El último de los aspectos a tratar es la base del perdón matrimonial. ¿Cuál es la base de ese perdón?
Pues la base del perdón matrimonial es única y exclusivamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra, eso es lo principal en todo lo que tenemos que tener claro. El Señor Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte horrorosa que nosotros merecíamos padecer. El Señor Jesucristo se levantó con poder de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, como evidencia de que el Padre aceptaba el sacrificio por nuestros pecados, por el pecado de los escogidos. Y cuando nosotros vemos lo que perdonó nuestro Señor Jesucristo en nosotros, no tenemos ninguna razón para negarle el perdón a nuestro cónyuge. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Nuestra afrenta hacia Dios fue la ofrenda hacia un ser santo, perfecto, inmenso y eterno que demandaba un castigo eterno para nuestra vida. Eso demandaba. Por lo tanto, cualquier ofensa contra nosotros, que somos seres limitados, puede ser perdonado en el amor de Cristo. Puede ser perdonado en el amor de Cristo y esto glorifica a Dios. Naturalmente, debe haber un arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento. La palabra de Dios es maravillosa cuando en San Mateo 18 nos dice o nos llama a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es cierto que ese contexto es el Evangelio, pero ¿acaso no es un acto o una acción evangélica el perdón? Todo acto de gracia no implica la manifestación, todo acto del Evangelio no implica la manifestación de la gracia en el perdón. ¿Queremos reflejar a Cristo? Pues perdonemos. Y sabemos, debo insistir, es que no es una obra difícil y a veces el que perdona siente que está perdiendo algo. Por eso, pero lo que está perdiendo es el orgullo y la arrogancia, el que perdona. Porque perdonar implica despojarse del orgullo y despojarse de la arrogancia. Y Dios nos manda a despojarnos de todo esto. Ahora, nosotros leímos un texto al final que nos habla de que el esposo ame a su mujer y la mujer respete a su esposa. Contrario a lo que se cree, los varones dejamos de amar muy rápido. Por eso hay que doblar rodillas para amar a nuestras esposas. Hay que orar demasiado para eso, porque somos muy dados a dejar de amar. Y las esposas, ya lo hemos dicho también, pierden el respeto muy rápido. Son muy dadas a ciertas escenas, en fin. El perdón es una muestra de que los esposos aún aman. El perdón es una muestra de que las esposas aún respetan. Hablo a creyentes. Esto es una necesidad, el perdón. No podemos seguir manteniendo odio en nuestra alma, un odio destructivo, que es como una enfermedad infecciosa y progresiva, mortal, que va destruyendo por dentro el ser, que va corrompiendo el corazón, que va acabando con el sentido común y que únicamente piensa en el mal. Cuando se perdona, se dejan todas esas cosas a un lado y Dios nos ayuda a restaurar nuestras vidas para que tengamos no mejores matrimonios, es una consecuencia, sino para que tengamos matrimonios que glorifiquen al Señor. Amén.